analista y miembro de esta familia sin censura. Gracias por tu paciencia, mi querido Norman. ¿Cómo estás? Bien, Vicente, muchas gracias. Con muchísimo gusto de participar en este día histórico, un día que puede resultar un parteaguas en los momentos, en las relaciones bilaterales que tenemos con los Estados Unidos, un socio inevitable, un socio importante, que yo creo que ha sido manejado, por decirlo de una manera muy simple, de una forma extraordinaria por el presidente López Obrador, quien ha anticipado siempre la necesidad de conservar nuestra dignidad, nuestra soberanía y, por supuesto, tener una participación de tú a tú, como debe de ser con cualquier otro país, ¿no? Déjame saludar también a Marcelino Gómez Brenes, desde aquí, desde Washington hasta Chihuahua. Mi querido Marcelino, ¿cómo andas? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Vicente. Pues muy contento y muy feliz de estar viendo tu transmisión. La verdad que ya tengo rato siguiéndola. Qué chingón cómo se expresa la gente de nuestro presidente, de la Cuarta Transformación. Veía ahorita al cubano que entrevistaba, se me enchinaba la piel con lo que representa y la dignificación que le ha dado el presidente a nuestro país. Como bien decía Jaime en el segmento pasado, pues ya no son las bienvenidas que le daba la gente a Peña Nieto y a Calderón, a uno gritándole asesino y al otro pendejo. Ya por fin tenemos un presidente digno que, más que ir como un jefe de Estado, como representante de todas y todos los mexicanos, va como líder continental con la fuerza moral que se requiere para poderse sentar al tú por tú en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos. Y te felicitamos también porque mañana, además de la representación que tendremos del presidente López Obrador, tú también eres un digno representante de los intereses del pueblo de México, Vicente. Te agradezco por tus generosas palabras, Marcelino, y como los leo a todos, para escuchar sus reflexiones acerca de esta visita, para empezar, lo que nos trae a Washington, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador mañana a la Casa Blanca. Primero, debo de decir, a la residencia de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y después a la Casa Blanca con Joe Biden. Quiero agradecerle a Punto 9, así se identifica en el chat, Punto 9, que me dice que Luke Brubaker fue propietario de una granja lechera de 1,000 vacas y una empresa agroindustrial de más de 1,000 acres por 30 años. Estuvo 20 años en la Junta de Comercialización de Leche de Pensilvania. Brubaker fue miembro de comités legislativos de Pennsylvania Farm Bureau, el buró de granjeros de Pensilvania. Actualmente preside el Comité de Asuntos Locales, la Oficina Agrícola de Lancaster, y fue presidente del Comité del Trabajo y Seguridad Agrícola. Ese fue el señor que llegó a hablar conmigo aquí a las afueras de el Hotel Lombardi, en donde se hospeda el presidente Andrés Manuel López Obrador, y asegura que él ya le expuso la crisis que enfrentan muchos empresarios como él, y que necesitan la mano de obra migrante, que se lo expuso a Donald Trump, que se lo quiere exponer a Joe Biden y que está deseoso de conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Norman Pearl, la noticia sigue siendo que la gente se le entrega al presidente y el campanazo lo pueden dar mañana Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dependiendo de lo que anuncien, en un acuerdo que tiene comiéndose las uñas a muchos paisanos, a muchas paisanas, sobre todo de este lado de la frontera, que podrían beneficiarse de lo que acuerden los presidentes de México y Estados Unidos, Norman. Bueno, hay que reconocer que las propuestas del presidente López Obrador siguen vigentes. Lamentablemente se nos fue Donald Trump antes de cumplir con un acuerdo que beneficiaría a una buena cantidad de migrantes que esperaban con ansia la posibilidad de ratificar su estatus migratorio con mayor expectativas, con mejores expectativas en su vida y en sus derechos, ¿no?
Yo creo que el presidente López Obrador insistirá en la necesidad de que se le dé un trato distinto, un trato especial a trabajadores tan especiales como son los mexicanos. Déjame recordarte muy rápidamente que el trabajador mexicano tiene un gran prestigio en el mundo, ¿no? En Canadá hacían una revisión, no solo de pasaporte, ¿no? Hacían una revisión de características y de conocimientos específicos sobre México para ratificar que efectivamente fuesen mexicanos, porque la capacidad de sacrificio que tiene el mexicano, lo dijo ahorita el empresario que entrevistaste, pues es muy grande, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad para poder desarrollar trabajos pesados que también demandan creatividad y demandan inteligencia. Entonces, digo, yo a lo largo de la vida me he encontrado con muchas experiencias. Por ejemplo, llegando, sobrevolando Ciudad Juárez, iba el director de recursos humanos de la IBM y cuando iba llegando decía, bueno, es que nosotros aquí en esta planta tenemos una alta productividad porque aunque los mexicanos no tienen la productividad de los europeos y norteamericanos, están es decir, tienen sueldos muy bajos. Entonces yo le dije, no, eso no es cierto, yo conozco la estadística, ¿no? Después llegó él a Juárez, llega a la planta y se da cuenta que una de las plantas más productivas del mundo era justamente la planta en territorio mexicano, ¿no? Y así podría hablar de los soldadores en el Mar del Norte, en donde tienen que ser mexicanos para poder trabajar como soldadores en las plantas, en los campos petroleros. Entonces, hablar de México es hablar y de su gente, es hablar de personas con características diferentes, de alta productividad, que son, por supuesto, que muy apreciados en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una población tan grande, tan cercana a los 40 millones en Estados Unidos, que bueno, es fácil entender que, por ejemplo, en aquella ocasión que se difundió la película de Un Día Sin Mexicanos, bueno, pues todo el mundo se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con Estados Unidos sin los mexicanos? Claro, y Marcelino, pues aquí veo muchas caras también de sorpresa de los que no son mexicanos, que han de decir, ¿qué pasó? ¿Qué están regalando? Sin saber que tal vez están hospedando en el mismo hotel del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pronostico que el número de personas será muchísimo mayor mañana desde temprano, allá a las afueras de la Casa Blanca. Lo que también es importante decir, genera nota, ¿no? Incluso al presidente le ha, bueno, me imagino, pues, le ha de enviar con otra recarga de energía ver a tanta gente respondiendo y respaldándolo. Están regalando patria, Vicente, están viendo pues como un líder mundial, como un presidente de un país, pues tiene este respaldo de la gente aún a miles de kilómetros de su país. Lo que comentaba el buen Norman, a quien aprovecho para saludarnos, lo hice en la primera oportunidad, pues es indudable, el pueblo mexicano somos sumamente trabajadores, somos una fuerza de trabajo envidiable para cualquier país del mundo, reconocida históricamente. En Estados Unidos se valora, pero no se paga como debe ser. Espero este granjero con el que platicabas, Vicente, pues tenga buenos salarios, tenga bien a sus trabajadores locales y mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos. Lo que le faltaba a este pueblo trabajador que ha salido de nuestro país, pues era un presidente que los defendiera, un presidente que representara también ese espíritu trabajador del pueblo mexicano, un presidente que estuviera con la visión de lo que ellos necesitan. Lo vemos ahorita cómo expresa el presidente en el tuit que acaba de subir hace unos momentos, pues su visión, su preocupación por este tipo de temas, no por algo superfluo, algo estéril, como lo hacían los anteriores presidentes en unas visitas que parecían más visitas para TV y Notas o revistas de este tipo.
que de trabajo, de intereses de las y los mexicanos, el presidente López Obrador tiene una visión inmensa de lo que requiere nuestro país, de lo que requiere América Latina, por eso se ha convertido en el líder más importante actualmente del continente, y también por eso le pasan como mosquitos los temas de, como bien decías, Meco Cortés, de Alito, de Zambrano, de la prensa tradicional en nuestro país. Pues él tiene la visión y está concentrado en temas tan relevantes como este posible acuerdo migratorio que esperemos que se dé y que será histórico para millones y millones de paisanos. Así es, déjenme saludar también al querido Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, a quien siempre le agradezco que llegue a estas mesas de diálogo de Sin Censura. Hamlet, buenas noches. El presidente explica en la mañanera una y otra vez esta realidad que debe aceptar Estados Unidos, la crisis de trabajadores, la necesidad de mano de obra y también la necesidad de esos que vienen buscando un mejor futuro. Y nada más porque tú eres legislador, Hamlet, lo voy a poner de esta manera, con mucho respeto para el presidente. No es que deba de aceptar Estados Unidos la realidad, deben de aceptar los políticos de Estados Unidos la realidad, porque han jugado, han tomado como carne de cañón a nuestra gente por muchos años, demócratas y republicanos. Y me lo confirma este granjero que estaba aquí afuera del hotel, estadounidense de Pensilvania, no habla español, pero quiere conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle de la gran necesidad de migrantes, de mano de obra migrante. Mi querido Hamlet, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Vicente, para ti, para todo el auditorio de Sin Censura, por supuesto también para Marcelino y para Norman. Pues primero decirte que seguramente será una gira muy fructífera para nuestro país, para México. El presidente de la República lleva una estrategia muy, muy clara. Por supuesto, el tema de migración, que es muy relevante y que hay que regularlo. Recordar que el presidente no solamente está pidiendo que exista ya un esquema legal muy claro para nuestros connacionales, sino también para los ciudadanos de la región centroamericana, porque ese también es un tráfico de migrantes que existe desde esa región hasta Estados Unidos y pasa por aquí. Entonces, desastres, tristezas como la que recientemente vivimos y estábamos aquí en vivo en tu programa cuando lo platicamos de las decenas de fallecidos de migrantes en un tráiler, pues todo eso lo que requiere es regulación de la migración en Estados Unidos para que este flujo pueda apuntalar la economía de un país que está a punto de entrar en una recesión y que requiere de obra de mano que esté dispuesta a realizar trabajos en todos los sectores, en el campo, en la industria. Y pues hay también el deseo de nuestros connacionales de ir a trabajar hacia Estados Unidos. Entonces es una relación en la que ambas partes pueden ganar y generar muy buenos acuerdos para el país. La otra es, y no hay que perderla de vista, el problema de la inflación que ahorita se está tornando muy grave en Estados Unidos, también ha escalado en nuestro país, aunque en un menor rango, muy claramente por el control que existe por los subsidios sobre los energéticos. Aquí la gasolina, el diésel, la energía eléctrica están subsidiados por el gobierno, pero en Estados Unidos incluso es más alta la inflación, así que seguramente será una agenda muy favorable para el país, Vicente, y de nuestro lado, pues dispuestos a colaborar con los legisladores de Estados Unidos para la regulación que así lo requiera. Ojalá